Un tema también grandioso porque nos permite explicar un montón de cosas que están aconteciendo a nuestro alrededor. Por tanto, todos los creyentes tenemos que estar animados y ocupados en la lectura de la palabra de Dios y en el estudio de este tema en particular, que tiene como característica singular el hecho que en ocasiones es un tema descuidado, porque es complicado y a veces se lo pasa por alto, se lo descuida, pero es importante que cada uno de nosotros esté empapado en el tema. Vamos a leer unos versículos que nos servirán de base en esta noche. Vamos a comenzar por un versículo en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 36. Mateo capítulo 24, versículo 36. Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Vayamos a Hechos, libro de los Hechos, capítulo 1. La última pregunta que los discípulos le hicieron al Señor, de modo que es muy importante. Hechos capítulo 1, versículos 4 al 8. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, porque el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Muy bien, con estos textos presentes vamos a mencionar cuál va a ser la orientación o el modo de tratamiento que le daremos a este tema. Nosotros pertenecemos a la Iglesia del Señor y a una iglesia en particular que históricamente se ha caracterizado por estudiar la Biblia y las profecías. Nuestras congregaciones históricamente fueron pioneras en el estudio de las profecías, y si hay una especie de categoría en la cual podríamos estar calificados, diríamos que somos dispensacionalistas y creemos que el Señor va a venir antes del milenio. Estos términos les pueden parecer chino básico, pero la Iglesia tiene una ventaja, y es que hace unos años atrás elaboramos una guía que va a estar para todos. Así que todos aquellos que quieran recibir la guía básica acerca de la segunda venida de Cristo ya está escrita. La escribimos hace unos años atrás y va a estar disponible para todos aquellos que la quieran recibir. Pero haciendo una línea de tiempo, ¿cómo será la venida del Señor Jesucristo? No me puedo mover mucho porque estamos tratando de salir en cámara, pero haciendo una línea de tiempo, ¿dónde estamos parados y cómo sigue el camino? Digamos que estamos en la era de la gracia, como le llaman algunos, o la era de la Iglesia. Pero, ¿en qué momento en particular de la era de la Iglesia? La palabra de Dios describe que la Iglesia de los últimos tiempos, la Iglesia cercana a la segunda venida del Señor, tendrá ciertas características, las cuales hemos estado estudiando precisamente en el mes pasado, cuando se nos habló acerca
de la apostasía y los falsos profetas y los falsos maestros dentro de la iglesia del Señor. De modo que cuando uno estudia la iglesia presente y las doctrinas que andan dando vuelta por allí, verá fácilmente que estamos en la última etapa de la era de la iglesia. El Señor está cerca. Luego de la era de la iglesia, o cómo termina la era de la iglesia, y es con el arrebatamiento o rapto de la iglesia. Es decir, que el Señor Jesús vendrá en las nubes y se llevará a su iglesia consigo. Esto va a estar más desarrollado posteriormente, pero quédense con estas ideas. Mientras tanto, en la tierra, ¿qué ocurre? Un período denominado la Gran Tribulación, la cual se divide a su vez en 2 etapas, 3 años y medio y 3 años y medio. 3 años y medio de aparente prosperidad y 3 años y medio de terribles situaciones. Durante todo ese periodo, el de la Gran Tribulación, Dios desencadenará una serie de juicios sobre la humanidad caída, que están descritos en el libro de Apocalipsis. Ahora bien, mientras eso ocurre en la tierra, hay hechos que suceden en los cielos, vinculados a la iglesia. Uno de ellos es las bodas del Cordero. Es la unión de la iglesia con Cristo para siempre. Y el otro evento tiene que ver con los juicios al creyente, que no serán para ver si nos salvamos o no, porque la salvación depende de la fe en Cristo Jesús. Pero sí, en algún momento la Biblia nos enseña que las obras del creyente serán juzgadas por Dios. Y habrá recompensas, pero habrá también pérdidas para aquellos que no hayan obrado como debían hacerlo. De modo que esto es muy serio y nos debería hacer pensar en cómo estamos viviendo nuestra vida como cristianos. Pero bien, termina ese periodo de 7 años de gran tribulación y sucede otro evento que es la venida del Señor cuando detiene todas las cosas y se inaugura allí un reino que durará 1000 años. La iglesia del Señor que se había marchado con Él viene ahora nuevamente con Él. Los creyentes de todas las épocas vendrán a reinar junto con el Señor y se desarrollará ese milenio. Satanás, mientras tanto, estará atado durante todo ese periodo, pero luego será soltado y volverá a engañar a las naciones y volverá a haber una rebelión. Entonces vendrá el fin de la humanidad y vendrá también el juicio final. Así que ese es el panorama profético que vamos a estar desarrollando durante todos estos días y estos meses. Así que recuerden, para tener una idea cabal de la doctrina acerca de los últimos tiempos, ¿qué tienen que hacer? Venir. Simple, ¿no? Los viernes y los domingos que vamos a estar tratando estos temas. Los viernes a las 20 horas y los domingos a las 19, la reunión de la Cena del Señor y luego la explicación de la palabra del Señor. Ahora sí, habiendo visto este panorama amplio, vamos a ir a la introducción que la hallamos en este capítulo del libro de los Hechos. Imagínense ustedes que están un buen tiempo con alguien importante y esa persona importante de pronto decide que tiene que partir, tiene que marcharse. Y por supuesto, ¿qué va a hacer? Nos va a dejar las instrucciones precisas acerca de lo que debemos hacer en tanto Él esté ausente. Esto fue lo que efectivamente aconteció con los discípulos. Estuvieron durante un periodo de aproximadamente 3 años con el Señor
Y ese periodo efectivamente llega a su fin, el Señor se marcha de esta tierra y tuvieron la oportunidad de hacerle la última pregunta. Y ellos le dijeron, ¿restaurarás el reino de Israel ahora? Entonces, como diría Jack el Destripador, vayamos por partes. Vamos a analizar la pregunta que le hicieron los discípulos, ya que esta nos va a ayudar a entender algunas cosas. La primera es, ¿restaurarás el reino de Israel? Cuando llegamos a esta pregunta, algunos van a decir, los discípulos en realidad no entendieron nada de lo que el Señor Jesús les había enseñado. Los discípulos seguían pensando como judíos y no entendían nada de lo que el Señor les estaba enseñando. No entendieron que el reino es la iglesia. Muchos dicen eso. Pero otros dicen no. Los discípulos entendieron bien. El problema era que el Antiguo Testamento, ¿qué anunciaba? Que el Mesías que iba a venir a reinar. Pero cuando vino el Señor Jesucristo, ¿reinó? ¿Les parece que reinó? Pilato dijo, este es el rey de los judíos. ¿Y qué hizo? Lo crucificó. ¿Pero reinó realmente? No. Entonces era evidente para los discípulos del Señor que esas profecías relativas al reinado del Mesías no se habían cumplido con la presencia del Señor Jesús en esta tierra. Por eso le preguntan, ¿cuándo vas a reinar? ¿Restaurarás ahora el reino de Israel? ¿Cuándo se cumplirán las profecías del Antiguo Testamento? Porque en el Antiguo Testamento no se describía el periodo que estamos viviendo, que es la era de la iglesia. Entonces, los discípulos no estaban equivocados, sino que habían interpretado bien el Antiguo Testamento. El problema es que habían cosas del plan de Dios que ellos no sabían y que el Señor gradualmente les iría revelando. Entonces, no estaban desorientados. No estaban desorientados. Bíblicamente era un problema hermenéutico el que tenían. ¿Cómo se interpreta la Biblia? Y claro, tampoco podemos decir que el Señor Jesucristo reina ahora. ¿Les parece a ustedes que el Señor Jesús está reinando ahora? No. Es más, la Biblia dice que hay un príncipe que gobierna este mundo. ¿Quién es? Satanás. De modo que el Señor evidentemente no está reinando. Sí debemos decir que Dios es soberano, que todas las cosas acontecen porque Él las permite. Hay la soberanía de Dios. Es un tema, pero evidentemente el Señor no reina en este mundo, si no las cosas no estarían como están. Los otros días, escuchando acerca de la guerra que está aconteciendo en Ucrania, alguien decía que la guerra es inhumana. Y la Biblia dice que no, que la guerra es humana. ¿Por qué? ¿De dónde surgen los pleitos y las guerras? No es de las pasiones que combaten en vuestros propios miembros. ¿Entienden? Entonces, efectivamente, el Señor no reina en este momento. De ahí la pregunta de los discípulos. ¿Cuándo reinarás? ¿Cuándo reinarás? Y la Biblia nos enseña que Él reinará durante ese periodo especial que aguardamos para el futuro, durante el milenio que es descrito en el libro de Apocalipsis.
Entonces, en primer lugar, digamos que el estudio de la escatología nos sirve para unir el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Y esa idea de un reino gobernado por el Mesías que estaba prevista en el Antiguo Testamento se cumplirá cuando, lo dice el Nuevo Testamento, durante el milenio. Por tanto, las profecías unen las Escrituras. Pensaba yo en cómo ilustrar esto, y ustedes vieron una pared de ladrillos, ¿no? Están los ladrillos coloraditos, pero en el medio está la cal y el cemento que los une. Del mismo modo, las profecías unen las Escrituras. Entonces, el Antiguo Testamento es explicado en el Nuevo Testamento. La pregunta de los discípulos no estaba equivocada. No solamente tiene que ver con el reino, sino que la segunda parte de la pregunta tiene que ver con el cuándo. Y hemos leído el pasaje de Mateo cuando el Señor afirma que el día y la hora solo el Padre lo sabe. Ahora debemos notar una diferencia con el texto que estamos leyendo en el libro de los Hechos. Ahora el Señor no dice que no sabe la fecha. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? En el libro de Mateo estaba en su estado de humillación cuando se había despojado de algunas cosas, en tanto que en el libro de los Hechos ya había sido exaltado. El Señor lo sabe todo. Pero esta cuestión de las fechas, que a nosotros nos parece tan trivial, no lo es. Fíjese cómo cambiaría todo si uno supiera una fecha, cuándo te toca partir de este mundo. ¿No? Si vos supieras que te toca partir en 15 días, ¿qué harías? ¿Tratarías de hacer todo lo que no hiciste en el resto de la vida para irte con todos los papeles en orden? Pero nadie sabe la fecha, ¿verdad? Y con la segunda venida pasa esto, no sabemos cuándo el Señor Jesús va a venir. Puede venir hoy, puede venir mañana, puede venir dentro de 2 años, no lo sabemos. Entonces tenemos que vivir hoy como si fuera que el Señor Jesús va a venir dentro de un rato. ¿Cómo sería nuestra vida si tuviéramos la conciencia de que el Señor Jesús puede venir dentro de un rato? Creo que sería diferente, ¿no? Miraríamos menos Netflix, nos ocuparíamos de predicarle a los vecinos, de anunciarle a los amigos el mensaje de salvación, porque sabríamos cuándo el Señor Jesús efectivamente viene. Pero no lo sabemos. De modo que tenemos que vivir como si realmente el Señor fuera a venir en cualquier momento. La Biblia termina diciendo, Señor Jesús, ven pronto. Y cuando nosotros vemos las calamidades que acontecen, deberíamos orar pidiendo, Señor Jesús, vení pronto. Claro que hay veces uno tiene algunas prioridades, ¿no? Y cuando yo era joven, decía, bueno, pero que venga después que me case, ¿eh? Pero bueno, el Señor tiene sus planes, así que los que estén solteros cásense rápido, porque el Señor puede venir en cualquier momento. Así que tenemos esta perspectiva, no sabemos cuándo va a venir, pero eso nos prende también una señal de alarma. José lo mencionó también.
Y por ahí, cada tanto, salta algún loco anunciando la fecha de la segunda venida de Cristo. Y ustedes van a leer que esos cálculos están hechos de alguna manera, tomando cosas de aquí, de allá, de la Biblia, y parece lógico. Pero la fecha está en la potestad del Padre, está en la potestad de Dios. Solo Dios lo sabe. Así que cuidado con todos aquellos que establecen fechas. Lo que sí es cierto, que hay cosas que están aconteciendo que nos permiten decir que estamos más próximos a la segunda venida de Cristo. En Apocalipsis capítulo 11, versículos 8 y 9, se narra el episodio cuando dos testigos que aparecen durante el periodo de la gran tribulación son ejecutados. Y lo que se dice allí, que la ejecución de esos dos testigos sería visto por todas las naciones a la vez. ¿Cómo sería posible que todo el mundo esté viendo un evento? Claro, en otra época no se imaginaban cómo podía suceder. Pero hoy ya tenemos la respuesta. En 1967 se hizo la primera transmisión satelital, de modo que lo que se transmitió en un punto de la Tierra pudo ser visto alrededor de la Tierra. Y hoy todo eso es mucho más frecuente, mucho más corriente y mucho más sencillo. Hoy a través de Internet nos pueden estar mirando de quién sabe dónde. Y en este mismo momento. Entonces, lo que anunciaba las Escrituras se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Aquello que era imposible en otra época, es posible en el día de hoy. De modo, insisto, que las condiciones para el advenimiento del Señor Jesús ya están dadas. De forma tal que el estudio de la escatología nos llena de esperanza. Nos llena de esperanza. Porque así como acá tenemos problemas, en todo el mundo tienen problemas, Nosotros a veces creemos que acá las cosas están mal y que en los países desarrollados las cosas están bien. No es así. En todo el planeta hay malestar. En todo el planeta hay una agonía que marca el deseo de la humanidad de que todo se solucione, y la solución nunca llega porque buscan por otro lado, cuando hay que buscar al Señor. De modo que pensar en la segunda venida de Cristo nos llena de esperanza, porque Cristo es quien eficazmente solucionará todos los problemas que podemos considerar. Pero en tercer lugar, el texto va a hablar acerca del mientras tanto. Mientras tanto. Versículo 8. Pero recibiréis poder. ¿Para qué? Para ser testigos. ¿Hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. En este periodo, mientras el Señor viene, mientras se fue y vuelve, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Predicar. Predicar el Evangelio. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos todos. No es una tarea de uno, no es una tarea de la radio, es una tarea de todos. Y es una tarea porque hay una urgencia. Nosotros, gracias a Dios, ya tenemos resuelto el problema. Si nos tocase partir de este mundo
¿A dónde vamos? Al cielo con el Señor. Pero si al que no creyó le tocase partir de este mundo, ¿a dónde va? Al lugar de condenación. Entonces, hay una, si se quiere, escatología individual que demanda que prediquemos con urgencia, porque aquel que no ha creído está perdido, está sin Cristo y sin esperanza en este mundo. Pero también hay una urgencia general. Nosotros tenemos, por la gracia de Dios, la libertad para predicar el Evangelio. Podemos abrir estas puertas, la gente puede ingresar libremente a la iglesia, podemos exponer con libertad a través de los medios el mensaje de salvación. De modo que hay libertad para predicar. Y eso es grandioso, pensar que hay libertad para predicar el Evangelio. Pero cuando la era de la gracia, la era de la iglesia, termine, durante la gran tribulación, no habrá la misma libertad. Aquellos que anuncien el mensaje de Cristo pagarán con su vida semejante atrevimiento. De modo que hay una urgencia para predicar mientras es de día, según las palabras del Señor, porque viene la noche. Por tanto, en tercer lugar, el estudio de la escatología demanda o nos llena de una urgencia, de una tarea, de una responsabilidad. Hoy es el momento de predicar al Señor. Hoy. Mañana ya no habrá tiempo. Hoy. Hoy es el día. Hoy es el día que debemos ocupar para la predicación y la exposición de la palabra de Dios. Hoy es el día. Por tanto, tenemos que estar preocupados en esto. Haciendo un repaso de lo que vimos, dijimos que el estudio de la escatología es fundamental porque une el Antiguo con el Nuevo Testamento. En segundo lugar, el estudio de la escatología es necesario porque nos llena de esperanza, de que un día todo esto va a cambiar. Y por último, el estudio de la escatología nos llena de responsabilidad, porque nos impulsa a predicar el Evangelio. Y permítanme culminar con una ilustración. Dice que, en una familia en el siglo XIX llegó una carta diciendo que el padre de familia iba a regresar. Entonces, varios de los hijos se pusieron a discutir. ¿Cómo va a venir? ¿Vendrá en barco? ¿Vendrá caminando? ¿Vendrá a caballo? ¿Vendrá en la diligencia? Y mientras algunos de los hijos discutían ello, uno solo estaba dedicado a arreglar la casa, empezar a limpiar, a ordenar, a acomodar. ¿Por qué? Porque les dijo algo muy sencillo. Mientras ustedes están discutiendo acerca de cómo va a venir, yo soy parte del comité de bienvenida. Y el tema de la escatología provoca este tipo de discusiones de cómo va a ser. Y cuanto más libros lean, van a notar que hay diferencias. Pero el hecho realmente importante y contundente es que el Señor Jesús vuelve. Y que esto puede acontecer muy, muy pronto. La semana pasada, o una semana más atrás aún, pasamos en la radio un programa en el cual la línea escatológica no coincidía exactamente con lo que nosotros usualmente enseñamos. Entonces,
Alguien me preguntó si era conveniente pasarlo. Sí, había que pasarlo. Porque podemos diferir en los detalles. Pero hay un hecho que no podemos negar. Y es que el Señor Jesús vuelve. Mientras afirmemos la segunda venida de Cristo, digamos que podemos diferir en algunos detalles. Pero lo que tenemos que tener en claro es que el Señor Jesús viene y que su segunda venida será un hecho glorioso, al cual cada uno de nosotros debe desear que ese día llegue y estar presente allí, del lado correcto, del lado del Señor. Que el Señor nos bendiga para que salgamos realmente enriquecidos del estudio de esta doctrina fundamental de las Escrituras y de nuestra fe.